Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Soy Padre. feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás ni un paso más, no hay nada que el mundo pueda dar. Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo
Gloria a Dios. Qué linda voz, aleluya. Gloria a Dios. Dame fe, Señor, dame fe, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame Jehová entregará hoy en mis manos, y yo venceré, porque Él peleará hoy a mi lado, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, 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 que de Dios es el poder
Salmo 125. Gloria a Dios. Dice en tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Canta el Cordero. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene
damos gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Aleluya, así el Señor Amén. está alrededor de su pueblo Amén. desde ahora, Y para siempre. desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Como dice la palabra, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días. Es decir, que todos los días, que el día malo también está contigo. Amén, hermano. Hasta el fin Amén. estará con nosotros. Aleluya, siervo. Así en esta preciosa hora, gloria al Señor. Vamos a pasar la palabra para que predique para la gloria, la honra del Señor, nuestro amado pastor Manuel Reyes. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Bendito sea Dios, pase pastor, gloria al Señor. Dios es bueno, maravilloso sea Cristo, gloria al Señor. Bendito sea Aleluya. Dios. Bendito tu nombre, Señor. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermoso día que nos ha regalado el Señor en este comienzo, inicio de semana. Y amén. Y qué bueno que tomamos la decisión de estar en la casa de nuestro Señor, alabándole y glorificando su santo y precioso nombre, buscando día a día Aleluya. esa preciosa presencia que es tan necesaria para cada uno de nosotros, los que hemos creído. Bendito sea el Amén. Señor. Gracias al Señor. Vamos a dar inicio. Le voy a invitar que vaya al capítulo número 33 del libro de Job. Bendito sea el Señor. Al capítulo número 33 del libro de Job vamos a leer unos versículos y ahí Bendito es el estaremos Señor. Aleluya. meditando en esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Del verso número 14 en adelante, dicen las Escrituras: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Padre, te damos gracias en este día maravilloso, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén, Padre. Por esa continua expresión, Dios mío, de tu amor hacia cada uno de nosotros, aún sobre esta humanidad, Padre, por la cual diste a tu Hijo, para que a través de Él ellos pudiesen llegar y alcanzar una relación contigo, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este precioso momento, por cada uno de mis hermanos. Y gracias por habernos permitido, Dios mío, entrar en un momento de alabanza a la gloria de tu santo y precioso nombre. Ahora, Señor, queremos escuchar el consejo de tu palabra. Sí, Señor. Habla a nuestro oído, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Pon, Padre de la gloria, aquellas cosas que son necesarias para la edificación de nuestra vida y aquellas a las cuales nos ayudarán como herramienta para erradicar todo aquello que nos estorba en el crecimiento espiritual. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria. Gloria a Dios. El nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, siervo. Santo su nombre. Gloria a Dios. Este pasaje descrito en la Biblia, que está aquí en el libro de Job, son palabras de un personaje que se llama Eliú. Este es un personaje añadido a los tres más de los amigos de Job, en la condición y la situación de Job, tratando ellos de buscar una solución a conflicto de la vida que estaba experimentando, pues el siervo Job, bendito sea el Señor, en esos momentos. Se dice de que Eliú era mucho más joven que Job, pero en este momento él se estaba poniendo como un mediador entre Dios y la condición de Job. Y un poquito medio arrogante, dicen algunos comentaristas, las palabras de él, pero en medio de todo el discurso que él vino y le presentó a Job, dijo unas palabras que hay que considerarlas hasta la fecha de hoy. Y esas palabras a las que le estoy hablando es la que Dios ha hablado, y Dios no ha dejado de hablar al hombre. Esa es una de las partes más importantes que nosotros tenemos que explorar dentro de las Escrituras, porque es una gran realidad de que Dios, cuando el hombre pecó,
Dios no ha dejado de comunicarse Sí, con amén. el hombre, no ha dejado de tratar Gloria a Dios, de siervo. cambiar la condición pecaminosa Sí, amén. del hombre, Santo y su lo ha nombre. hecho Aleluya. en varias vías, de Gloria a varias Dios, formas. siervo. Entonces, eso es lo que Eliud estaba hablando Santo. cuando él le presenta estas palabras a Job. No está diciendo ninguna mentira, ni está diciendo algo que no tuviera un fundamento bíblico, porque podemos nosotros buscar dentro de lo que es la escritura y encontrar fundamento bíblico de lo que realmente él le estaba diciendo a Job. Cuando le está hablando, sin embargo, le dice en una o en dos maneras, dice, habla Dios, pero el hombre no entiende. Esa es la parte principal de la cual nosotros vamos a ver en este día, que es una gran realidad. 2021 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, miramos esta actitud en el mundo fuera de una comunión con Dios, porque Dios le continúa hablando al hombre en el pecado y el hombre como que no entiende lo que es el vocabulario de Dios, el lenguaje de Dios o la intención del Dios Todopoderoso. O sea, que años y miles de años atrás, cuando Eliud le dijo esta palabra a Job, era una gran realidad en aquellos tiempos. Él no la dijo por decirla, sino que porque el comportamiento del hombre y de la forma en que Dios estaba hablándole a la humanidad en aquel entonces, el hombre se volvía torpe a lo que era el mensaje de Dios, a la comunicación de Dios. Y él lo estaba hablando con un fundamento que es una de las grandes realidades. Recuerde que cuando nosotros leemos los relatos de las Escrituras, en el caso de Noé, Noé le predicó 120 años a una generación perversa, y por 120 años la voz de Dios se escuchó en aquella generación perversa, y aquella generación perversa cerró su corazón al llamado de Dios. Y de ahí, mi amado hermano, le damos continuidad a la historia y vamos a ver que continuamente Dios insistió en hablarle al hombre, en tratar de llamar la atención al hombre, en tratar de buscar de que el hombre despertara de su condición para que encontrara aquella salida que Dios le estaba ofreciendo. Bendito Dios. La otra cosa que hay que considerar es que siempre le ha hablado al pueblo donde Él se ha manifestado. Dios siempre le ha hablado al pueblo donde Él se ha manifestado. Eso quiere decir que nosotros como iglesia de Dios, cuando Dios trata de hablarle o quiere hablarle a su pueblo, le habla de una forma en que el pueblo entiende que Dios le está hablando. El conflicto que nosotros tenemos en la actualidad es esa diversidad de formas de aquellos que se presentan como voceros de Dios. Pero Dios, mi amado hermano, sabe cómo hablarle a su pueblo y su pueblo entiende de que Dios le está hablando directamente a su corazón. Sin tener que tener una carta de presentación para yo poder decir de que yo soy el vocero de Dios. El mensaje que salga de mi boca es el que dará la evidencia si Dios me está hablando o si Dios no me está hablando. Qué lindo, aleluya. Entonces, hay dos cosas que considerar. Primero, que Dios siempre ha tenido la preocupación de hablarle al hombre, independientemente del estado en que él esté. Más, Dios se ha preocupado por hablarle al hombre pecador desde el momento en que el hombre pecó, para que él pudiese reflexionar acerca del estado de su pecaminosidad y volverse hacia el Dios que lo está amando. Aleluya. Y la otra, mi amado hermano, que como pueblo de Dios, no solamente nosotros somos portadores del mensaje, sino de que Dios también nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Como pueblo de Él, bendito sea el Señor. Y Eliud en este pasaje da 4 razones por las que Dios le habla al hombre. La primera, para quitar, dice, al hombre de su obra. Eso quiere decir del camino que él lleva, de ese camino torcido, de esas veredas por donde él anda, para ponerlo en el camino de la justicia, en el camino de la luz. Por eso es que las Escrituras nos exhorta a nosotros cuando habla y entonces dice de que Él nos removió de las tinieblas a su luz admirable, porque caminábamos en camino o en veredas oscuras, tenebrosas, en tinieblas. De ahí era nuestra propia decisión. Nosotros optamos por andar por esos lugares, pero Dios se preocupa para sacar al hombre de lo que es la oscuridad del pecado y trasladarlo a este reino de su luz admirable, para gloria de su santo y precioso nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Que el hombre deje de hacer lo malo sobre la faz de la tierra. Por eso es que Él, mi amado hermano, quiere quitar al hombre de su obra, para que el hombre deje de hacer esas obras del mal, todas esas obras de la carne, para que deje de difundir todavía y seguir practicando lo que es pecado y abominación delante de los ojos de nuestro Dios. Bendito
La segunda, dijo Eliú, quitar del varón, dice, su soberbia, bendito Dios. Esa altivez que hay en el hombre, mi amado hermano, esa autoestimación personal que tienen algunos en los cuales creen que son mejores que los demás, cuando nosotros ante los ojos de Dios toditos somos iguales, bendito Dios. Pero Dios tiene intención de hablarle constantemente, con frecuencia y de diferentes formas, para que el hombre entienda de que su corazón es soberbio y que la soberbia no comulga con lo que es la santidad de nuestro Dios. La tercera, mi amado hermano, que lo hace con la intención de detener de que su alma vaya directamente a una condenación. Porque Dios desea de que todo el que muera, muera con Cristo en su corazón, muera con su verdad, que muera en relación con Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito que al fin de los tiempos pueda ser levantado en aquella voz, la cual levantará del sepulcro a aquellos muertos a los cuales han creído y confiado en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y dice Eliú por último, y su vida de que perezca a espada. Esos son los sufrimientos que nosotros llevamos en la vida. Aquellas calamidades que nosotros mismos nos buscamos por no consentir de que Dios piensa mejor que nosotros y que Dios tiene una mejor vía de hacer las cosas que como las hacemos nosotros. Por eso es que Dios le habla a usted, me habla a mí y le habla a cada uno de los que ama para que no sufran sobre esta tierra, para que aquellas consecuencias que nosotros mismos nos buscamos sean esquivadas por el mismo consejo de Dios cuando nosotros pongamos en práctica a través de nuestra vida lo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer para no sufrir. Ahora, claro, es para el creyente que la muerte es parte del proceso de la vida. La muerte nosotros la tenemos de otra perspectiva que como la tienen los demás. Para nosotros la muerte es el paso final hacia la gloria que nos está a nosotros esperando. Nosotros vemos la muerte no como un enemigo, nosotros lo vemos como el proceso final en el cual Dios a nosotros se nos revelará y nos dará a nosotros la oportunidad de poder percibirlo a Él tal y como Él es. Pero para eso, mi amado hermano, tenemos que pasar por ese proceso. Los que pasan por el proceso de la muerte sin Cristo, ya ese es otro asunto. Pero lo que Dios quiere es que nosotros cuando lleguemos al tiempo de entregar la vida sobre esta tierra, estemos completamente seguros que en el momento en que el Señor nos despierte del polvo de la tierra, nuestros ojos podrán ver a aquel ser maravilloso que nos amó en el pecado, que nos libertó del pecado, que nos dio la facilidad de poder experimentar las bendiciones que están en su palabra, de morir en sus caminos y de vivir eternamente para la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Lo que Eliú está hablando acerca de la muerte es aquella muerte en la cual, mi amado hermano, no le recompensa absolutamente a nadie. De aquellos que han de morir sin la esperanza que usted y yo tenemos. Porque cuando nosotros morimos y sabemos que vamos a fallecer, nosotros tenemos la esperanza de vivir de una eternidad en aquella gloria de la cual el Señor a nosotros nos prometió. Pero hay quienes se mueren sin esa esperanza y ellos creen que al morir van directamente al cielo. Tengo una gran mala noticia para la humanidad: las puertas del cielo aún permanecen cerradas, bendito sea el Señor, porque los primeros que entran a ese lugar al cual el Señor ha preparado son aquellos redimidos que han creído en Él por la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Entonces, que no se hagan ilusiones que cuando ellos mueren van directamente a lo que es el cielo eterno. No, mi amado hermano, hay que pasar por el proceso en esta tierra para poder alcanzar ese gran beneficio que está plasmado dentro de la palabra del Señor y que nos enseña cómo y de qué forma se alcanza llegar a esa eternidad. Aleluya. Pero oír la voz de Dios, mi amado hermano, cambia el sentido de nuestro fin. Cuando escuchamos verdaderamente la voz de nuestro Dios, nuestra vida tiende a cambiar, nuestras actitudes cambian. Todo lo que nosotros creemos que van a suceder, aquellos pensamientos que nosotros alojamos, como que vamos a recibir siempre las cosas negativas, se tornan positivas porque nosotros hemos oído la voz del Dios Todopoderoso. Dios, en relación, mi amado hermano, a lo suyo, ha mantenido una comunicación constante, esperando una respuesta positiva a quien oye la voz de Dios. Entonces, Dios le habla a usted, Dios me habla a mí. Y lo que Dios espera es que, como yo he escuchado su voz, es que yo responda de forma positiva a la voz que Él ha enviado a mi corazón, a mi vida. Cuando Dios le habla a su pueblo, cuando Dios le habla a la iglesia, lo hace con la intención de que la iglesia reflexione y reaccione de una forma positiva delante del Dios Todopoderoso.
¿De qué le sirve a usted amonestar a su hijo cuando usted sabe que su hijo va a persistir en la rebeldía? Amén. O no lo va a tomar en consideración sus palabras. Ah, este viejo ya me tiene cansado, ya esta vieja me tiene aburrido. Que son la respuesta de muchos corazones de la juventud en rebeldía. Cuando sus padres le hablan con muy buena intención para sacarlos del mal camino en que ellos andan en base al consejo de sus padres, y ellos no toman el valor del consejo de sus padres y persisten en andar en sus propios caminos. Esa es la intención que Dios tiene con cada uno de nosotros, que cuando Dios nos habla, Él quiere que nosotros cambiemos de actitud, que cambiemos de nuestra posición, que cambiemos nuestros pensamientos, que cambiemos nuestra manera de ser y que sigamos las reglas a través de su palabra para que seamos los dignos representantes de Él sobre esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios. Si usted va un momento al Salmo 81, bendito sea el Señor. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Bendito es el En el Señor. Salmo 81, Bendito sea Dios. Gloria a Dios, hermano. la Escritura describe, mi amado hermano, la conducta del pueblo de Israel delante de Dios y la intención del pueblo de Dios, desde Dios hacia el pueblo de Israel. En una parte de este salmo, en la primera, usted va a ver de que hay un canto de adoración y de exaltación a Dios. Pero mire, mi amado hermano, del versículo 7 en adelante, cómo cambia el lenguaje de este salmo. Él dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Bendito Dios, que fue esa rebelión que ellos tuvieron delante de la presencia del siervo Moisés, cuando ellos en el desierto sintieron sed y no tenían ni una gota de agua y comenzaron a reclamarle a Moisés y a renegar de lo que era el plan de Dios para cada uno de ellos. Dios llama a Moisés, le dice, toma tu vara con la cual, bendito sea el Señor, la levantaste delante del mar y la usaste en el río, y entonces golpearás la peña y la peña dará agua. Y ellos se darán cuenta de que yo estoy en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Mire cómo Dios trata con la rebeldía cuando Él quiere cambiar el corazón del hombre. Es tan tolerante dentro de la rebeldía que Dios tiene, mi amado hermano, que reducirse y entonces retener su justicia y su juicio para entonces aplicar misericordia en aquellos que no entienden el proceso y el programa de Dios en cada uno de ellos. Moisés vino, nosotros sabemos lo que dice la Escritura, golpea la peña y cada uno de ellos, mi amado hermano, quedaron barrigones de tanto tomar agua. Agua pura, de la cual le mandó nuestro Señor. Pero dice, oye pueblo mío y te amonestaré, en el verso 8, Israel, si me oyeres, porque esa era la actitud del pueblo de Israel. Dios hablaba y ellos no oían. Dios hablaba y ellos no entendían. Dios hablaba y ellos hacían caso omiso a lo que Dios estaba hablando. Pero aquí en este salmo le está diciendo, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hizo salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Este es uno de los versículos los cuales han tomado muchos de esos supuestos predicadores, los cuales no les gusta estudiar Biblia y no les gusta comunión con Dios, no les gusta leer la palabra, pero les gusta pararse en el púlpito. Pero como aquí dice de que si ellos abren la boca el Señor la va a llenar, entonces le dan un sentido diferente. Y lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, inclínate ante mí, ora, abre tu boca en oración y yo la voy a llenar de las peticiones que tienen que estar enfrente de mí para yo bendecir tu vida. Bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces dice en el versículo número 9, en el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado, dice, a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Gloria a Dios. Entonces usted se da cuenta que cuando Dios habla con un propósito, y es un propósito lleno de beneficio. Cuando Dios habla es para que usted le preste atención, y si le presta atención y pone en práctica lo que Dios está diciendo, entonces todas las consecuencias nefastas o todas las consecuencias malas en su vida, Dios las defenderá delante de usted. Que es lo que quería hacer con el pueblo de Israel. Pero Israel dice lamentablemente, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Gloria a Dios. ¿Cómo sucede en estos tiempos? Bendito Dios. Aunque usted no lo crea, dentro de lo que es la hermandad de la fe, los que nos autodeclaramos nosotros cristianos, aquellos que creemos que tenemos una comunión o agarrado de la barba a Dios, mi amado hermano,
todavía oyen la voz, pero no escuchan de la forma en que Dios les está hablando. Bendito sea. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, ellos no hacen lo que Dios les está diciendo. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, Santo. lo que nosotros tenemos que considerar en cada una de estas cosas es la intención por la cual Dios habla a nuestra vida. Es la intención por la cual Dios envía esa palabra a cada uno de nosotros. Porque lamentablemente cuando nosotros comenzamos a ver la reacción de este pueblo en el versículo número 8, al momento en que Dios habla con la intención de amonestarlo, nadie le va a amonestar a usted si las cosas las está haciendo bien. Nos amonestan porque estamos haciendo las cosas mal. Así es. Por eso es la amonestación. Y Dios, cuando se dirige a amonestando a su pueblo, amonestando a los suyos, lo hace para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una forma pésima. Bendito Dios. Y Dios nos habla de una forma amonestando nuestra vida para que despertemos a la realidad. Y entonces comencemos a hacer las cosas tal y como Dios a nosotros nos las ha declarado. Por eso es que Dios en este salmo, en el versículo 10, al pueblo de Israel, ya con una gran trayectoria de años en las cuales Dios intervenía en la vida de ellos, los azotaba y venía y trataba una vez más con ellos, les hablaba, era con la intención que dice el versículo número 10, yo soy Jehová tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. O sea, yo quiero estar contigo en todo momento, y en el momento que necesites una respuesta, cuando tú no sepas dirigirte a mí, yo sabré poner las palabras perfectas e ideales para que te comuniques conmigo. Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo número 8 de Romanos que el Espíritu de Dios dice intercede por cada uno de nosotros, porque cómo hemos de pedir, dice, no sabemos. El mismo Pablo dice, hay momentos en los cuales yo no sé cómo dirigirme a Dios, pero como yo tengo el Espíritu intercede por mí delante de la presencia de Dios con las palabras que son de acuerdo a mis circunstancias para que Dios me favorezca. Ese es el propósito, bendito Dios. Nos podríamos preguntar cuántas maneras Dios ha utilizado para hablarnos a nuestro corazón y cómo nosotros hemos respondido cuando Dios habla. Pues este pueblo dice, pero mi pueblo en el verso 11 no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oyó la voz de Dios, la amonestación de Dios, muy claramente, con detalles, con lujo, con evidencia. Pero esta fue la reacción de este pueblo. No quiso escuchar lo que Dios les estaba hablando, bendito Dios, y entonces dice, y no quisieron al Dios que les estaba hablando. Porque nosotros queremos al Dios que nos escuche solamente a nosotros. Nosotros no queremos escuchar a Dios. Nosotros queremos, si Dios quiere tener una relación con nosotros, que Él nos escuche a nosotros. Pero no queremos nosotros escuchar a Dios. O sea, Dios va a hacer lo que nosotros querramos, lo que a nosotros nos venga en gana, lo que a nosotros nos satisfaga, pero no queremos de que Dios diga y ponga sus leyes, sus mandamientos, sus decretos y sus ordenanzas en nuestra vida. Ese es el problema que hay con la humanidad. Y si lo hay con la humanidad, mi amado hermano, perdida, también lo hay con aquellos a los cuales están dentro de congregaciones buscando de la presencia del Dios Todopoderoso. Dios sigue hablando y ellos siguen haciendo lo contrario a lo que Dios les dice. Bendito Dios. Mire, este es el peor de los desprecios que nosotros podamos hacerle a Dios. Usted nunca se ha sentido mal cuando le está hablando a una persona de muy buena intención y aquella persona le da la espalda y lo deja a usted. Así es, amén. Se siente mal. Amén, amén, amén. Se siente comprometido consigo mismo. ¿Cómo cree que Dios se siente cuando habla a nuestros corazones, a nuestra vida, y nosotros no le hacemos caso a la palabra del Señor? ¿Usted cree de que Dios deja las cosas tal y como nosotros creemos que se van a solucionar? No. Dios queda golpeado, ofendido. El Dios que le dio la vida, nosotros lo ofendemos simple y sencillamente cuando nosotros despreciamos la palabra que Él está enviando a nuestros corazones. Porque cuando una persona se interesa por usted, mi amado hermano, cuando una persona aboga por las situaciones suyas o lucha por usted, bendito sea el Señor, es porque le está dando muestra de la intención y la manifestación de la bondad de aquel corazón que está tratando con la vida. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios viene y hace estas cosas, lo único que está mostrándole a usted y a mí es la gran bondad que Él tiene para con nosotros. Bendito Dios, aleluya. Recuerde, Dios sí está lleno de beneficios. Nosotros los hombres no. Nosotros necesitamos del beneficio de Dios. Pero Dios está lleno de ese beneficio que nosotros necesitamos, el cual solamente se puede llegar a alcanzar mediante cuando nosotros tomemos con seriedad las palabras de Dios en nuestra vida.
La decisión, mi amado hermano, final fue en ese versículo número 12, cuando dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa es la condición de la humanidad. El hombre sin Cristo vive de esta forma. Así es. El hombre sin Cristo no es que no ha escuchado la voz de Dios, es que él no ha valorado lo que Dios ha Así hablado a la es. vida de Así él. es. ¿A quién no se le ha predicado el evangelio en esta ciudad? ¿Quién no le haya leído Juan 3:16 en las calles, en los carteles, en las paredes, en cualquier sitio, en un panfleto, en un flyer? ¿Quién no ha leído Juan 3:16? Pero no quieren entender. Leen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tiran el documento. Lo más importante, Dios les está hablando y ellos están omitiendo la voz de ese Dios que los quiere cambiar y transformar, mi amado hermano. Así fue Israel. Por eso que cuando la reacción de ellos en contra de la buena actitud o bondad del Dios Todopoderoso, Dios dijo que se queden en el estado que están. Yo no voy a hacer nada más de lo que yo he hecho para que ellos se acerquen a mí. ¿Se puede imaginar? Muchos de los humanos todavía están buscando un recurso distinto a la crucifixión de Cristo para llegarse a Dios. Y ese es el último recurso que Dios le dio a la humanidad para poder entender de que Dios nos ha amado desde la eternidad. Después de la crucifixión, Dios no va a hacer absolutamente nada para poder arrastrar o permitirle al hombre llegarse hacia Él y tener una comunión con Él sin la crucifixión de su Hijo amado Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Hay muchos, amados hermanos, que son defensores de lo que fue la conducta o la actitud de lo que es el pueblo de Israel. Y he escuchado que la razón por la que Israel se comportó, esos que salen en la radio y que han escrito libros y que son defensores de la conducta del pueblo de Israel, que ese comportamiento de Israel se debió a un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 29, en el cual describe, mi amado hermano, en el verso número 4, lo que Dios hizo. Y entonces cuando ellos vienen y quieren justificar el comportamiento o la actitud del pueblo de Israel, van a este versículo y lo citan, porque dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y ahí se encierra. Por eso fue de que Dios no pudo lograr alcanzar con el pueblo de Israel lo que quería. Porque es que Él mismo le cerró los ojos, le cerró los oídos y le encerró el entendimiento. Y a ellos no tener entendimiento, oído y ojo, entonces no pudieron cumplir la demanda que Dios les estaba dando. ¿Significa, mi amado hermano, este versículo que Dios no les permitió comprender, que cerró sus ojos y sus oídos? No, eso no es lo que significa. El versículo, bendito sea el Señor, aquí en Deuteronomio no nos está dando ese tipo de detalles. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos tenían cerrado sus ojos, sus oídos y su entendimiento. Bendito Dios. Y Dios trató con ellos. Y Dios trató con la vida de cada uno de ellos. Para entonces ponerlos en una posición espiritual del estado en que ellos estaban, cegados completamente, muertos espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia de usted y de mí antes de que el Señor nos encontrara en el mundo? No dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, y Él nos dio amén, vida amén. juntamente con Cristo, y dice: por gracia soy salvo. Aleluya. ¿No dice de esa forma? Esa era la condición en que estaba Israel espiritualmente. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, habían cerrado sus ojos, sus oídos, y habían cerrado su corazón. Y cuando Dios comenzó a tratar con ellos, todo lo que Dios hizo delante de ellos, todas las manifestaciones y las evidencias que dejó en Egipto, hasta subyugar completamente a lo que es Faraón, para que ellos ya salieran en libertad, fue muestra del amor de Dios para que ellos cambiaran su comportamiento, su entendimiento, su visión y su oído hacia lo que Dios estaba haciendo. Gloria a Dios. Mire, yo conozco creyentes que tienen 30 años y ellos andan de congregación en congregación esperando de que Dios les hable. Sí, Señor, amén. Ahí andan buscando que Dios les hable. Sí, Señor. Mi amado hermano, ¿acaso Dios no habla a través de su palabra? Amén. ¿Acaso Dios no habla a través de lo que nosotros podemos ver, oír o entender? Amén. Sí habla. Amén. Pero ya ellos andan buscando específicamente un profeta que Dios haya levantado puramente para la vida de ellos. Y que les describa lo que Dios tiene como plan directamente para ellos. Amén. Gloria a
Dios. Y pasarán 30 años más brincando de congregación en congregación y Amén, nunca van a amén. encontrar la respuesta que ellos están Señor, buscando. Gloria al que aleluya. vive. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tenía el pueblo de Israel, mi amado hermano, para abrir sus ojos? ¿Acaso fue insuficiente la manifestación del poder de Dios en Egipto y sobre los egipcios? No, no fue insuficiente. Eso era el poder vivo del mismo Dios. Lo que pasa es que hay tendencia, y ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad en pleno siglo XXI. Nosotros miramos manifestaciones en un lugar y creemos que es el mismo poder de Dios. Se recuerda cuando Bernabé y Pablo fueron a predicar y entonces andaba una mujer detrás de Pablo y Bernabé y decían, estos son siervos del Dios Altísimo, y ella era una pitonisa, mi amado hermano. No estaban diciendo mentira por el espíritu malo, estaban diciendo una verdad. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Hay veces que nosotros le adjudicamos milagros del demonio, se los adjudicamos a Dios. Consecuencias que nos tratan de engañar a nosotros por cuanto somos haraganes por no leer la palabra de Dios. Y entonces, pero como el Espíritu de Dios estaba sobre Pablo y sobre Bernabé, se dieron cuenta de la mala intención de aquellos espíritus que aunque estaban diciendo la verdad, llevaba mala intención la comunicación. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo, en la autoridad que le había sido concedida por el Señor y lleno del Espíritu, entonces expulsó a aquellos pitonizos espíritus de la mujer, bendito Dios, para que no pusieran en riesgo la vida de Pablo y de Bernabé. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué sucedió en Egipto? Hubieron brujos, hechiceros, que imitaron los milagros que Dios hizo. Y a consecuencia de ello, los egipcios se rascaban la cabeza, dudando si aquello que había sido manifestado en la presencia o por la presencia de Moisés, el siervo de Dios, eran de Dios o no eran de Dios. Bendito Dios, aleluya. Qué horrible es, mi amado hermano, caminar en los caminos de Dios y todavía con dudas. Oír la palabra de Dios y todavía preguntarnos, ¿será que Dios me está hablando? Leer la palabra de Dios y preguntarse todavía, ¿será cierto lo que está escrito en este libro? Ese es el conflicto de nosotros en la actualidad. Que tenemos la evidencia de Dios, pero las confundimos con las evidencias que nos provee a nosotros el enemigo. El pueblo de Israel salió confuso, no salió claro. Ellos no estaban plenamente convencidos de que Dios es el que estaba obrando en la vida de ellos para libertarlos de la esclavitud en la cual Egipcio los mantuvo por 430 años. Que se estaba comenzando la era en la cual el Señor cumplía su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, de que ellos iban a heredar la promesa que Dios les había prometido. Pero cuando salieron, todavía salieron con dudas. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando tuvieron hambre, dudaron de Dios. Cuando tuvieron sed, dudaron de Dios. Aleluya. Cuando se vieron atacados por el enemigo, dudaron de la protección de Dios. Señor, amén. Salieron con duda de Egipto. Y así hay muchos creyentes en la actualidad que han venido del mundo y están con dudas todavía. Están confundidos, no están claros de lo que están oyendo, no están claros de quién están creyendo y a quién están buscando. Y esa es la razón por la cual sus vidas están en alto y bajo. Hoy están bien, mañana están mal. Así es, amén. Gloria Porque a Dios. todo aquel que está confiado en Dios y confía en Dios y tiene esperanza en Dios, no importa la circunstancia en la que él está siempre en bendición de parte de Dios. Bendito Dios, aleluya. Lo que venga, lo que el mundo considera como malo, para nosotros es bendición. Sí, Señor. Ese era el conflicto que había en la vida de Job junto con sus amigos y Eliú. Porque oye, si no hacemos confesar a este hombre sus pecados, de verdad es que Dios lo va a matar. Y el hombre se presentó y dijo, oye, un momentito, yo me he comportado íntegramente delante de Dios. Mire, esas palabras no se dicen por decir, esas palabras se dicen con seguridad. ¿Se acuerda de Ezequías cuando le envió el mensajero a Isaías y le dijo, mira, arregla tu casa porque dice el Señor que dentro de poco vas partiendo de esta tierra? Y entonces él vino y se presentó delante de Dios y lloró delante de Dios. Y entonces le dijo, acuérdate que he sido un hombre íntegro, recto delante de ti. Y esas palabras no se le dicen a Dios por decírselas. Se le dicen a Dios porque estoy seguro que yo soy lo que le estoy diciendo a Dios. Porque si Ezequiel hubiera mentido, Dios lo hubiera matado instantáneamente. Si Job hubiera mentido, Dios lo hubiera matado instantáneamente. Pero era verdad que el hombre tenía una vida íntegra delante de Dios, recta delante de Dios. Bendito Dios.
Dios, Aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso los predicadores de la prosperidad no aceptan de que un hombre de Dios esté enfermo. Porque para ellos eso es inconcebible. es pecado. A mí siempre me gusta lo que dice las Escrituras. Elías estaba enfermo de la enfermedad en que murió y Dios lo utilizó para ir a hablar, bendito sea el Señor, a un rey perverso en los últimos tiempos de vida. Gloria a Porque no Dios. importa que usted sea siervo o no sea siervo, usted tiene un cuerpo que se enferma, que se debilita, que se infecta, que se duele. Gloria a Dios. Yo invito a un predicador de esto de la prosperidad. Yo tengo un martillo de 24 onzas que me ponga la mano y a ver si le va a doler cuando se lo deje caer en ella. Ay, Le va a doler, santo. porque tiene que entender que es un cuerpo. Así La es. vida espiritual, mi amado hermano, nos ayuda a sostenernos a nosotros cuando le creemos a Dios en estas situaciones difíciles, que es lo que Job estaba haciendo, sosteniéndose mediante la fe que tenía en Dios en las circunstancias más difíciles de su vida. Amén. Amén. Pero Dios nos sigue hablando. Dios sigue, mi amado hermano, suministrando su mensaje y sus exhortaciones en estos tiempos, aquellos a los cuales Él ha llamado y a los cuales ama. Gloria a Dios. Dios no ha dejado de hablar, bendito sea el Señor. No. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros miramos el comportamiento del pueblo de Israel, la reacción de Dios hacia ellos, esto nos sirve para entender que, mi amado hermano, un milagro no abre el corazón en un estado de incredulidad. Bendito Dios. Aleluya. Yo al principio que el Señor me rescató del mundo, escuchaba a muchas personas decir: Padre, haz un milagro para que el mundo te crea. Si el corazón está en incredulidad, aunque un milagro esté frente a él, no va a creer, porque no es el propósito. Mire, el pueblo de Israel, se lo estoy poniendo de ejemplo. Lo que ellos vieron no lo hemos visto nosotros. Los milagros que Dios desató en Egipto, mi amado hermano, nosotros no lo hemos visto. Israel los vio. Es más, miró a la misma muerte, matando a los primogénitos de los egipcios, preservando la gracia y la misericordia de Dios por la marca de la sangre del Cordero en los dinteles de su puerta a los suyos. Y todavía cuando salieron con incredulidad en su corazón. Santo. Bendito Dios. O sea que yo no voy a utilizar un milagro para convencer a un incrédulo. Porque si su corazón está lleno de incredulidad, él no necesita un milagro. Un milagro no cambiará el estado de su incredulidad en su corazón. Santo es el Señor. Aleluya. Porque si nosotros vamos a buscar evidencia, Dios ha dado más que evidencia, mi amado hermano, en este mundo para dar a conocer o entender de la existencia de Él y de sus intenciones. Usted lee el libro de Juan, el capítulo número 20, el verso 30 y 31. Dice el escritor de Juan, que hay inspiración del Espíritu, de que muchos milagros hizo Jesús delante de sus discípulos que no estaban puestos dentro de las Escrituras. Pero dice el escritor, pero los que están escritos están puestos para que la gente, dice, crea en Él. Amén. Qué Gloria a lindo, Dios. aleluya. O sea que a través del relato yo no necesito verlo, necesito leerlo y aceptarlo, lo que Dios ya declaró. Porque esta es la palabra de Dios. Cuando Dios dice de que Él hizo los cielos y la tierra, yo no tengo, mi amado hermano, que tener la evidencia. Tengo que creer lo que Dios ya dijo. Así es. Aleluya. Gracias, Padre. Entonces, este libro está lleno, mi amado hermano, de evidencia de la existencia y de la intención de Dios hacia una humanidad que está en perversidad, lleno de pecado, de inmundicia y que necesita el favor de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El hombre mismo. No me diga de que usted no se puso en esa condición y que el primer momento en el cual oyó se rindió a Dios. Mentira, usted le puso resistencia muchas veces a la palabra de Dios. Sí, como se Señor. la puse Amén, yo. amén, amén. A mí de joven me predicaron. Así es. Y muchas veces. Y yo me daba igual la vida. Cuando uno es joven, olvídese, se siente Superman y Hulk y de todo eso. Así es, Héroes. Cree que el mundo lo puede conquistar. A mí Dios me habló muchas veces en mi juventud, mi amado hermano, hasta el tiempo en que me acorraló, me arrinconó y me di cuenta que no tenía otra opción más que rendirme a los pies de Jesús.
Pero insistió, bendito sea el Señor, hasta el tiempo en el cual tuve que abrir completamente mi corazón y entender de que necesitaba más allá de lo que el hombre me podía ofrecer y que el único que me podía sacar de la condición en que estaba era Dios que me estaba confrontando. Entonces, el hombre mismo es el problema que hay, porque no hay intención de buscar a Dios ni poder para poderlo percibir. ¿Quién en el mundo? A mí me da risa todos estos religiosos que andan en la calle. Ay, yo hablo con Dios, yo siento a Dios, yo me encierro a Dios, yo aquí a Dios. Mi amado hermano, y la vida es un desastre de cada uno de ellos. Santo. Así. Si con dificultad nosotros, cuando venimos y hacemos todo lo que hacemos en este lugar, muchas veces, mi amado hermano, hay veces que nos vamos nosotros y no sentimos esa presencia de Dios por nuestra propia condición. Así es. Porque amén. nosotros nos predisponemos a hacer otra cosa en nuestra mente y no a venir a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y su disposición es esa, téngalo por seguro de que Dios se dará a conocer a su corazón y a su vida. Así es, amén. Lo que se hace aquí se hace con alegría, con gozo, con júbilo. Se hace, mi amado hermano, porque entendemos a quién se lo estamos haciendo y sabemos que se manifestará a cada uno en el momento que Él lo desee. Bendito Dios. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Pero cuando nuestra actitud cambia, mi amado hermano, y no tenemos la correcta intención delante de Dios, las cosas también cambian, los resultados cambian. Bendito Dios. Hoy me voy vacío porque usted quiere. Así es, amén. Pero por decirlo de una forma, mi amado hermano, este es un depósito de bendición en donde Dios quiere que usted venga y se llene de ellas. Amén. Gloria. Entonces, eso está de parte suya, no de Dios. Dios hizo su trabajo. Dios tiene un almacén en este lugar, bendito Dios, para poderle proveer a usted. Pero si usted viene con la intención incorrecta, usted no se va a ir con nada en las manos. Se va a ir vacío. Su corazón se va a ir vacío y todo su ser se va a ir vacío, bendito Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8 dijo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, por mucho que intente. Bendito. Cuando un drogadicto dice: Aleluya. ¡ay! Necesito de Dios, Él no lo está diciendo. Hay un dolor dentro de él que no lo soporta y quiere como auxilio de Dios para que le quite el dolor. Bendito Dios. Pero la verdadera intención no es buscar de Dios. Porque si la intención fuera buscar de Dios, en el momento en que le pasa la reacción de la droga, recapacita y entonces busca de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero solo cuando está aquel dolor, aquella presión en la vida del ser humano, que es cuando no la comienza a soportar, es que están tratando de buscar a Dios para que Dios los liberte. Y aquí Pablo nos está hablando claramente que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y cuando hay enemistad, hay guerra, hay conflicto, hay batalla. Entonces yo no he visto dos enemigos, mi amado hermano, que celebren algo. Bendito Dios. Si son enemigos, están en conflicto, están en guerra. Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea tu misericordia. ¿Usted celebraría algo con el diablo? ¡No! ¿Usted iría a una celebración del diablo? Vaya a la calle 8 a celebrar con el diablo, como cristiano, no va a ir. Santo es el ¿Por Señor. qué? Aleluya. Porque esos designios, mi amado hermano, van en contra de la voluntad de Dios. Sí, Señor. Amén. Y usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios porque conoce perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, aunque ellos quieran, no pueden. Y los que viven según la carne, dijo Pablo, no pueden agradar a Dios. Entonces, la forma que ellos viven, alejados de la presencia de Dios, sin una comunión con Dios, no pueden agradar a Dios. Qué lindo Dios. Aleluya. Esa es la razón por la que muchas veces usted en los semáforos mira que alguien baja la ventana de su carro y le deposita un billete a esas personas que andan pidiendo en la calle para seguirse drogando. En la propia 32 y la 79 del Noruega hay uno que es descarado porque puso un rótulo en inglés y que traducido dice: necesito dinero para comprar marihuana. Ah, Eso dice el rótulo. Y hay gente que le da, y entonces cuando le da, quedan viendo hacia arriba como diciendo: acuérdate, Señor, que hice una acción de gracia y de misericordia con este pobre infeliz. Fue sincero. Pero así dice. Entonces hay personas todavía que se atreven a aportar a la condición pecaminosa de él.
Pero él no tiene interés de cambiar su vida. Si tuviera interés de cambiar su vida, buscara de la presencia de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que nosotros entender de que la condición del hombre es débil delante de la presencia de Dios y no desea nunca buscar de Dios. Por eso cuando yo oigo testimonio, cuando yo vine a los pies, usted no vino nunca, hombre. Dios lo tuvo que jalar de las greñas. Señor, amén. Se lo digo por experiencia personal. Yo nunca tuve deseo de buscar a Dios. A mí Dios me acorraló en un sitio donde vivía y me llevó, mi amado hermano, hasta las más últimas de las condiciones, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Bendito Dios. Me arrodillé, lloré y le pedí perdón a Dios en ese momento. Y de ese momento mi vida cambió. Cero alcohol, cero cocaína, cero marihuana, cero cigarrillo. Gloria a su nombre. Todo aquello que era placer para mí dejó de ser en mi vida para buscar de la presencia de Dios, porque Dios me acorraló. Gloria a Dios. Por eso cuando yo escucho que cuando vine a los pies del Señor, usted no vino. El Señor lo tuvo que arrastrar hasta aquí. Señor, amén. Aleluya. Nadie por voluntad propia elige buscar a Dios. Dios nos ha elegido para buscarnos a nosotros, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que sí Dios hizo con toda la humanidad fue dotarnos de ojo, oído y de corazón. Eso lo hizo Dios. Todos tenemos ojo, oído y corazón. Para que a través de estas tres cosas nosotros podamos entender la intención del Dios Todopoderoso. Qué lindo, bendito Dios. Primero, los ojos nuestros pueden contemplar las maravillas de Dios. El Salmo 19:1 nos enseña a nosotros que este salmista describe, bendito Dios, lo que es evidencia clara delante de nuestros ojos. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Este salmista dice en la segunda parte del primer versículo que el firmamento dice, cuenta, Gloria de Dios. dice la obra de las manos de Dios. Da testimonio. O sea que la existencia de todas esas cosas que están al frente de nosotros, no estamos hablando de los edificios que fabrica el hombre, pero sí de la naturaleza. Párese sobre una montaña cerca de lo que es la orilla del mar y usted contemple todo aquel océano. Eso lo hizo Dios. O sea, Dios nos dio los ojos para poder contemplar y llegar a la conclusión de que el hombre no puede nunca en su vida, por muchos años y millones de años que viva sobre esta tierra, poder llegar a fabricar un océano como Dios lo hizo para nosotros. Ay, qué lindo, aleluya. No se puede. Dios nos dio ojos para contemplar sus maravillas. Bendito sea el Señor. Nos dio oído para poder tener la capacidad de captar lo que es el sonido de su voz, para escuchar el mensaje. Y nos dio el corazón, mi amado hermano, para poder deducir la intención que Dios tiene para con nosotros. La gente no entiende, como usted no lo entendía. Ahora yo lo entiendo porque leo la Biblia, porque estudio la Biblia, porque tengo una comunión con Dios. Ahora entiendo las intenciones, pero al principio no lo entendía. Cuando alguien me decía, Dios te ama, ¿qué me va a amar? Bendito Dios. Ay, santo. Si Dios me amara, no anduviera en esta condición. Si la condición me la busqué yo. Así es. A mí Dios no me dio marihuana, no me dio cocaína. A mí Dios no me metió en una barra. Yo me metí por mi propia voluntad. Estaba destruyendo mi vida. Pero sí lo que me di cuenta después de que reaccioné es que sí Dios puso a su Hijo en una cruz para perdonarme los pecados y la maldad que yo había cometido. Sí, Señor. Gloria a su nombre. Entonces me dio un corazón para entender la intención de Dios. ¿Y cuál ha sido la peor desgracia del humano o de la humanidad? Primero, Gloria a su que nombre. nosotros, mi amado hermano, somos fáciles para autoconvencernos que no somos ciegos, Sí, señor. que no somos sordos y que no tenemos un corazón enfermizo. No, yo estoy sano por todas lados. Pregúntele a un borracho, es que yo bebo para estar alegre. Pero hermano, para estar alegre no se necesita el alcohol. Para estar alegre no se necesita la droga. Para estar alegre se necesita encontrar la felicidad en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Porque el Dios. que encuentra la felicidad en Cristo no necesita absolutamente de nada de lo que el mundo le puede ofrecer. Y el problema del ser humano es que se autoconvence de que no es ciego. Con todo respeto, háblele a un católico acerca de lo que ellos practican y creen
Y ellos le van a decir de que todo eso está avalado por la Biblia. Ahora anda ahí un tipo que es apellido Toro, que no llega ni a bovino, el tipo, engañando a la iglesia católica y tratando de persuadir a los evangélicos a que volvamos nosotros al catolicismo. Santo. Y da, mi amado hermano, con pasajes de las escrituras evidencia de que María es intercesora en el cielo por los pecadores. Que todos los que han muerto pueden interceder por nosotros, por nuestros pecados delante de Dios. Santo. De que el bautismo de los niños es bíblico. Y tantas cosas que el tipo está enseñando con la Biblia. Y que supuestamente se enfrenta con pastores, con evangelistas. Y a todos los ha derrotado. Yo, mi amado hermano, yo solamente miré 3 videos de él y dije, la verdad de que la Biblia habla unas veracidades tremendas. Si el corazón del ser humano está entenebrecido, mi amado hermano, no hay nada que hacer en él. Dios lo deja por eso, al pueblo de Israel lo dejó en el endurecimiento de su corazón. ¿Qué es lo que le iba a llevar a ellos como fin? El sufrimiento. Y en el sufrimiento y padecimiento era la oportunidad de Dios para entonces presentarse y decir, te lo dije, y el único que es Dios soy yo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay papas, no hay curas, no hay nadie en esta tierra que te pueda sacar de esa condición. El único que te puede sacar de la condición soy yo, Jehová, Dios de los ejércitos, bendito Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Por eso es que Dios los deja andando, mi amado hermano, en ese embotamiento de su conocimiento, para que se golpeen, para que la vida los triture, para que ellos sufran, y en el momento más oportuno, cuando ya no hay nada que hacer en ellos, entonces Dios se les presenta para que le crean a Él. Bendito Dios. Con todas las evidencias que Dios nos ha dado. Santo. Lo segundo, mi amado hermano, que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, o el hombre viene a la presencia de Dios, clama por la necesidad que tiene y no por la necesidad, por la sanidad. No sé si usted ha experimentado esto, o aquellos que tienen muchos años en el Evangelio han visto este tipo de ejemplos de personas que vienen a pedir por una petición de malestar en su vida y cuando ya las cosas se arreglan, se desaparecen de la iglesia. Amén. Porque ellos vienen solamente por la necesidad, o sea, que sea satisfecha o saciada la necesidad que ellos tienen, pero ellos no vienen por la sanidad completa. Bendito Dios. Si usted va a Marcos capítulo número 10, bendito Dios, vamos un momentito a este evangelio, en Marcos capítulo número 10, mire el ejemplo de la escritura, verso número 46, en el caso de este ciego Bartimeo, dice la Biblia, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazaret comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mire, primero lo estaban echando y después le estaban dando ánimo para que llegara donde el Señor. Bendito Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y entonces dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito Dios. Santo, qué lindo Dios, aleluya. Bartimeo no fue por unas monedas. Bartimeo no fue para que los demás o Jesús viniera y delegara a alguien para que asistiera en la necesidad de Bartimeo. Bartimeo clamó por lo que realmente necesitaba, una sanidad. Si me recobras la vista, ya no voy a ser dependiente de nadie más que de ti para adorarte y para bendecirte. Ese es el problema, mi amado hermano. Porque en este pasaje Jesús nos muestra la misma intención desde la antigüedad. Todos han buscado, mi amado hermano, de que Él llene o satisfaga las necesidades de todo el mundo. Pero nunca piden por la sanidad.
Porque cuando usted recibe sanidad, entonces ya no es dependiente nada más que del Dios Todopoderoso. Qué lindo, aleluya. Amén, amén. Aprenda esto, que cuando el Señor apareció, Él no apareció para ayudarnos en la necesidad. Por ese impedimento que nosotros presentamos o teníamos, sino que Él se presentó para sanarnos, para nosotros, bendito sea el Señor, no depender de la necesidad. A eso vino el Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mira, hay enfermos que no quieren ser sanados. Cuando le habla de sanidad, no, déjame como estoy. Claro, porque en el estado de lástima que él está, él cree conseguir más de lo que Dios le puede dar. Y prefieren vivir en cama de que Dios haga un milagro en la vida de ellos. Yo fui una vez a el hospital que está en la 7, ahí como por la 59, que era un hospital. Y estaba una persona que ya iba a morir. Y me dijeron, pastor, ¿puede ir a orar por ella? Él no conoce al Señor. Él nunca ha aceptado a Cristo. Y fui. Cuando llegué a ese lugar, estaba el hombre, él no se movía, él no hablaba, no reaccionaba. Ya los familiares estaban prácticamente esperando nada más el momento en que su corazón dejara de latir y ya al proceso de velarlo y enterrarlo. Y cuando yo llegué, yo me le acerqué a ese hombre y comencé a predicarle el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, no sé si me lo va a creer o no me lo va a creer. Aleluya. Cuando yo le comencé a hablar de la salvación, de la gracia y la misericordia de Dios, ese hombre se sacudió de su cama, se incorporó, se sentó y entonces me comenzó a rechazar completamente. Aquel que no tenía ya fuerzas ni para respirar en el momento de oír el mensaje de salvación y vida eterna, prefirió morirse sin Cristo que aceptar la gracia y la misericordia de Cristo en sus últimos momentos. Santo. Murió sin Cristo, habiéndole dado a Cristo la oportunidad. Dígame usted de dónde tomó fuerza ese hombre después de tener días de no poderse incorporar. Se incorporó, se sentó y se alejó y me hizo así, de que no quería oír de la palabra de Dios. Santo. ¿Por qué? Porque prefieren estar en esa condición. No sé qué es lo que oía, no sé lo que él acontecía en esa sala antes de yo llegar ahí, pero parece que él se había acomodado a ese estado y no deseaba de que Dios hiciera un milagro en la vida de Ay, él. santo. Así hay muchos, mi amado hermano, pero Bartimeo nos da una lección a nosotros. Cuando Bartimeo clamó a Jesús, Bartimeo no quería que cubrieran sus necesidades. Bartimeo quería una sanidad completa para ya no depender de nadie, para él poder depender de sí mismo y darle gracias a Dios por lo que él estaba haciendo. Bendito sea el Señor. Qué lindo Dios, aleluya. Eso es lo que sucede, que no contemplamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando Dios nos está hablando, mi amado hermano, es porque Él quiere hacer las cosas mejores que como nosotros las hemos calculado. Porque Dios tiene algo mejor para el ser humano. Para el hombre en pecado tiene algo mejor que el pecado. Para nosotros que le buscamos a Él tiene algo mejor que lo que nosotros hemos expectado. Santo es su nombre. Qué lindo. Que lo hemos oído y lo hemos creído. No lo hemos visto, pero llegará el día que lo veremos. Qué lindo. El momento en que lo Aleluya. recibiremos. Por eso es que escuchamos la voz de Dios. Y tercero, mi amado hermano, para terminar, está el acto de la irreverencia, de lo que es la hipocresía. Aleluya. Si usted me dirá, creyentes hipócritas, Amén, amén. cuidadito, mi amado hermano, yo soy uno de ellos. Esto nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Dios habla, el hombre responde, pero cuando el hombre responde, muchas veces responde con hipocresía delante de Dios. Cuando nosotros venimos a entender los propósitos de Dios, leemos dentro de las Escrituras, sabemos lo que Dios estaba buscando. Jesús se le acercó a una mujer en Samaria a pedirle agua. Y dentro del diálogo, mi amado hermano, encontramos ahí que habían dos pueblos, los cuales buscaban de Dios. Los dos pueblos que buscaban de Dios lo hacían de forma incorrecta. Los judíos, le dijo a la mujer, dicen que en Jerusalén hay que adorar a Dios. Y nosotros en el monte de Geserín. ¿Por qué? Estaban divididos. Estaban buscando al mismo Dios de dos formas distintas para agradar a Dios o adorarle a Dios. Y el Señor vino y le aclaró y le dijo, mira mujer, la hora ha llegado y es ya.
en los cuales ni en Jerusalén ni en Jerezín se va a adorar a Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Ese es el estado correcto de adoración. Ese es el estado de aceptación en el cual nosotros nos podemos sentir que hemos llegado y estar satisfechos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, porque es de la única forma en que Dios se acepta y queda completamente complacido por lo suyo cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vaya al Salmo 78 para terminar, ya el versículo 34 en adelante. Dice las Escrituras: Qué lindo Dios. si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Usted está viendo lo que estamos hablando? Yo le dije de que Dios permite que ellos caminen en el embotamiento de su conocimiento, en la terquedad de su corazón, en el entendimiento de su conocimiento. ¿Para qué? Para poder llegar hasta este estado. Aquí dice Dios: si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. O sea, el hombre cuando llega al sufrimiento, a lo que es el pleno sufrimiento en su vida, entonces ahí es lo que es oportuno para Dios, para podérsele presentar. Porque mientras usted le predique y él viva en la borrachera, y él esté trabajando y gane bien y consuma droga, él no va a necesitar de Dios. Él necesita llegar a un estado precario para que Dios tome la oportunidad y le hable directamente a él. Aleluya. Al pueblo de Israel dice que lo hacía morir. O sea, lo llevaba a la más alta de las depresiones en su vida para que ellos reactivaran una vez más aquella comunión que habían roto con el Dios Todopoderoso. Entonces se volvían, dice, solícitos. Mira cómo pone el escritor la conducta de ellos: diligentes. Entonces se volvían diligentes en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Alabado Cristo. El hombre de fiesta en fiesta está tranquilo. Mire que son bien organizados, porque termina una fiesta y ya están planificando la otra para el fin de semana. Son bien planificados. Nosotros terminamos un culto y nos tiramos a la deriva. Si llegamos el próximo domingo, vamos a ver qué es lo que hacemos para el Señor. Así somos. Pero el hombre en pecado es bien planificador. Oye, nos quedó perrona la fiesta. Planifiquemos para el próximo fin de semana para que sea mejor que esta. Y nosotros los creyentes decimos que nos sentimos satisfechos en un servicio hacia Dios, pero no planificamos para que el siguiente sea mejor al que nosotros tuvimos. Bendito Dios, aleluya. ¿Claro? Qué lindo es el Señor. Entonces dice aquí: se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ahora oiga la conducta de ellos. Se volvían a Dios, buscaban a Dios, porque es que no querían estar en el estado de sufrimiento. Nadie quiere estar padeciendo, nadie quiere estar en miseria, nadie quiere estar en dolor. Entonces se busca a Dios para que se cambie lo que es la condición actual de ellos. El pueblo de Israel buscaba en los momentos de dolor en la presencia de Dios, pero miren con qué actitud lo hacían. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Usted me dirá: pastor, entonces hay creyentes falsos e hipócritas. Sí, porque hay creyentes que levantan su mano y no lo están haciendo de corazón. Señor, amén. Que cantan al Señor y no es de corazón. Señor. Lo vienen solo por una obligación. Dios, Ay, aleluya. tengo que ir a la iglesia hoy. Cuando una persona dice eso, un supuesto creyente, se está sintiendo, mi amado hermano, como que él tiene una deuda que pagar. Sí, Señor. Usted no viene a pagar deudas aquí, Amén. porque la deuda que tiene nunca la pagará. Amén. Por eso es algo de gracia. Por eso Dios no le permite a usted contarle la obra, porque no hay obra que usted pueda pagar. El pastor decía la semana pasada, referente a los testigos de Jehová, que ellos llevaban sus notas de las obras que hacían. No les va a servir de nada. Amén. Así es, amén. De nada les va a servir, porque la salvación la recibimos por gracia. Y yo digo: te la voy a regalar y no me debes nada. Así es. Amén.
Y estos se acercaban cuando volvían ante Dios, como que Dios no conocía las intenciones de su corazón. Se les olvidaba de que era un Dios omnisciente, que sabía todo lo que había dentro del corazón de cada uno de ellos. Llegaban y entonces le comenzaban a lisonjear, eso era adular. Oh Dios grande y maravilloso, que tú todo lo puedes, no hay quien se pueda confrontar contigo. Tú eres el Dios de la victoria, sobre ti no hay nadie. Comenzaban, pero en su corazón estaban mintiendo. Lo que estaban diciendo no estaba saliendo de un corazón arrepentido. Qué lindo Dios. Aleluya. Por eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros gritamos ¡Gloria a Dios! Hay que saber con qué intenciones lo estamos diciendo. Si es solamente para despertar al hermano que ya está comenzando a roncar dentro de la congregación, no lo diga. Porque cuando decimos gloria a Dios es porque hemos dicho o hemos encontrado o hemos entendido que hay algo que glorifique el nombre del Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Aleluya. Tenemos que tener cuidado como nos presentamos delante de Dios, porque nuestra boca nos traiciona. Nuestro corazón hace que nuestra boca nos traicione. Bendito Dios. Alabamos a Dios, pero estamos mintiendo en nuestro corazón. Santo. Dice el verso 37, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Esa era la actitud de ellos. Buscaban a Dios en el momento del dolor solamente para que el dolor fuera aplacado por Dios. Bendito Dios. Y cuando el dolor era aplacado por Dios, entonces ellos venían y decían, bueno, donémosles una alabanza. Como que Dios es pobre o miserable, para que nosotros le vengamos a donar alabanza. Amén. Es imperativo de todo lo que está en la tierra y que puede respirar, que le alabe a Dios. Así dice el Salmo 156. Aleluya. Todo Bendito lo que Dios. respire, alabe a Jehová. Eso es imperativo, mi amado hermano. Entonces, cuando le cantamos a Dios, no lo debemos de hacer con una actitud incorrecta. Amén. Porque Él conoce al adorador en espíritu y en Sí, verdad. Señor. Amén. Amén. Él sabe quién lo está haciendo en una condición correcta delante de la presencia de Él y quién lo está haciendo de una forma incorrecta. Qué lindo eres. Entonces le lisonjeaban una exagerada alabanza dada o presentada con interés. Sí, Señor. Entonces yo le alabo porque he recibido, o yo le voy a alabar para recibir, bendito Dios. Con esa actitud no se agrada a Dios, es incorrecta. Y Dios nos está hablando, mi amado hermano, para darnos cuenta cuál es lo correcto que se debe hacer delante de Él. Porque si lo hacemos con el fin de ganarse su voluntad y obtener el beneficio, estamos errando. Bendito Dios. Alabamos a Dios porque es merecedor de alabanza. Amén. Amén. Alabamos a Dios porque es digno de ser alabado. Amén. Gloria a Dios. Y estamos obligados a atender cuando Dios nos está hablando. El ejemplo que les puse es un ejemplo que era, se pudiera decir, vigente hasta el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo aparece. Porque Hebreos capítulo 1, versículo número 1, hablándole a este tipo de personajes, o sea, el pueblo de Dios, para tratar de cambiar su mentalidad hacia lo que era la devoción correcta y la búsqueda de Dios correcta en sus corazones, comienza a decirle de que Dios, habiendo hablado de muchas formas y muchas maneras a nuestros padres por los profetas, le dijo él, está dando a entender de que Dios siempre tuvo intenciones de hablarle al pueblo de Israel. Siempre levantó a alguien, levantó un Samuel, levantó un David, levantó un Jeremías, levantó un Isaías, siempre levantó un hombre para hablarles a ellos de una forma directa e indirecta. Les habló en visiones, como en el caso de Daniel, le habló en sueños, mi amado hermano, para que entendieran de que Dios tenía interés de reactivar la relación con el hombre pecador hacia un Dios santo. Pero en estos tiempos, dice el escritor de Hebreos, a nosotros, en pleno siglo XXI, mi amado hermano, nos ha hablado por Jesucristo, su Hijo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así mismo. Bendito. Entonces, cuando usted encuentra un personaje que se para aquí y entonces viene y dice, Dios me dio un sueño para la iglesia, mi amado hermano, agárrelo a silletazo, porque eso es falso. Señor, mi Lord. Mire, aquí está la voz de Dios. Amén.
En la persona de nuestro Señor Jesucristo está la voz de Dios para la iglesia en los tiempos de hoy. Amén. Gloria a Dios. Cuando un profeta se levanta, cuando un apóstol comienza, no, Dios me dio una revelación para la iglesia, agárrelo a silletazo, No hay apóstol. porque eso no es verdad, es falso. Dios nos habla a través de sus instrumentos, a los cuales dirige por medio del Espíritu Santo a esta palabra, al cual los para en un lugar así como este y se dirige a los corazones de ellos para que oigan, vean y entiendan de que Dios nos ha amado desde la eternidad y por la eternidad y nos seguirá amando por toda una eternidad. Dios les bendiga en este día, bendito sea el Señor y Dios les guarde. Mi amado hermano pastor, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey que para Adoramos, Rey. Qué lindo Dios. Gracias, Señor. Te ¿Cómo estás de pie, mi hermano? bendecimos, Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a tu nombre. Qué gloria a lindo, tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre. gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. De un corazón, como dice David, decía, constrito y humillado. Gloria al Señor, aleluya. Adoramos a Dios porque Él ha sido bueno en nuestra vida. Adoramos a Dios porque en agradecimiento por la salvación de nuestra alma, gloria al Señor, debemos siempre darle una adoración al Señor, aleluya. Como dice Salmo 150, aleluya. Todo lo que respire, alabe al Señor, oh Padre de la gloria. Gracias, Dios mío, gloria al Señor por la palabra que se ha predicado para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío. Guarda, Señor, a tu pueblo, Señor. Señor, necesitamos tu presencia en nuestra vida, gloria al Señor. Necesitamos buscar más tu rostro, como dice la Escritura, buscar el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Oh, gloria a tu nombre.